Es un gusto tenerlos en esta clase relacionada con ángulos en la circunferencia. En particular vamos a hablar del ángulo inscrito y del ángulo central. Vamos a platicar del ángulo central. Dice que está formado por dos radios y su vértice. Se localiza en el centro de la circunferencia. Gráficamente, ¿a qué se refiere? Sería la circunferencia y partiendo del centro tenemos dos radios y estos radios forman un ángulo. Es ese ángulo se llama ángulo central y recordemos cómo se representa ese ángulo central. Podemos nombrarlo como ángulo A o B, también como BOA, o también se puede nombrar como ángulo O. Y si escribimos una letra griega en el interior del ángulo, también puedo decir que es el ángulo alfa. Depende de lo que pongamos, ¿verdad? Puede ser también un número. Bien, la medida de este ángulo central es igual a lo que mide el arco comprendido. ¿Cuál es el arco comprendido? Este es el arco comprendido, el arco AB. ¿Sí? Entonces, el ángulo AOB es igual al arco comprendido AB. ¿Sí? O si lo nombramos ángulo BO, pues es igual al arco AB. Si lo nombro como ángulo O, pues es igual a la medida del arco AB. Si es ángulo alfa, igual al arco AB. ¿Okay? Entonces el arco comprendido y el ángulo central miden exactamente lo mismo. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. El ángulo central mide 62 grados. Determina la medida del arco comprendido por sus lados. Entonces tenemos el ángulo central que mide 62, sus lados son los radios. Entonces el arco MN, ¿cuánto mide? Sabemos que el arco MN debe medir exactamente lo mismo que el ángulo central. Entonces MN es igual a 62 grados. Muy bien, ahora hablemos de el ángulo inscrito. Es aquel que tiene su vértice en la circunferencia y sus lados son dos cuerdas. Tenemos la figura. Ese sería el ángulo inscrito, o sea, el vértice sobre la circunferencia. Ok, el ángulo inscrito vamos a nombrarlo como ángulo C o ángulo ACB. ACB. También puede ser BCA. El ángulo inscrito mide la mitad del arco correspondiente. El arco correspondiente es este, AB. Muy bien. Entonces, la mitad de esto es la medida del ángulo inscrito. O sea que el ángulo ACB es igual a la mitad del arco AB. Bien, veamos ahora un ejemplo. Dice que en la figura el arco comprendido por los lados del ángulo inscrito mide 88 grados. Determina la medida de ángulo MON. MON, o sea, de esto. Bien, ¿qué tenemos? El arco comprendido que mide 88 grados. Y vamos a determinar este ángulo. Y para ello sabemos que el ángulo MON es inscrito y que la regla es que debe medir la mitad del arco comprendido. En este caso sería ángulo MON igual 88 grados entre 2. Entonces el ángulo MON mide 44 grados. Muy bien. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Aquí vamos a determinar el valor de X en esta figura. X es el ángulo central. ¿Okay? ¿Qué dato proporcionan? La medida del ángulo inscrito. Entonces vamos a determinar el arco. Sabemos que el arco comprendido del ángulo inscrito mide el doble. ¿Por qué? Porque sabemos que el ángulo inscrito es la mitad del arco. Entonces, si me dan la medida del inscrito, el arco debe medir el doble. Bien, entonces el arco sería el arco QR. Muy bien, y sabemos que el ángulo P, que es inscrito, es igual a QR, o sea, el arco comprendido entre 2, la mitad. ¿Qué conozco de esta regla?
el ángulo inscrito, que vale 42 grados, igual al arco QR entre 2. El 2 divide, pasa a multiplicar, y al multiplicar QR igual a 84 grados, lo que decíamos, ¿no? El arco debe medir el doble del ángulo inscrito. Entonces, ya teniendo el arco, sabemos que el ángulo central y el arco comprendido miden lo mismo. Entonces, decimos que el ángulo central X es igual al arco QR. Entonces, el ángulo X mide 84 grados. ¿Sí? Muy bien. En la descripción del video van a encontrar el enlace de la actividad para poner en práctica los conocimientos adquiridos. Es muy divertido lograr lo imposible. Suscríbanse y comenten.